Hace tiempo, en medio de una conversación ordinaria, me detuve abruptamente a mitad de una frase. No por falta de palabras, sino porque en ese instante capté algo extraño, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había notado con esta claridad. El pensamiento que estaba a punto de expresar ya estaba completo antes de que yo lo formulara. Ya sabía qué iba a decir, cómo iba a decirlo, incluso el tono emocional que lo acompañaría, todo antes de que mi boca produjera el primer sonido. Y entonces la pregunta apareció, cortante como un relámpago. Si el pensamiento ya está completo antes de que yo lo piense conscientemente, ¿quién o qué lo está pensando realmente? ¿Dónde se forma? ¿De dónde surge esta voz interior que parece ser mía pero que llega a mi conciencia como un hecho consumado, como algo que descubro más que algo que creo? En ese momento se abrió una fisura en mi comprensión habitual de lo que significa pensar, y esa fisura reveló algo inquietante y maravilloso al mismo tiempo, que detrás de cada pensamiento, sosteniéndolo, dándole forma, existe una fuerza invisible que casi nunca reconocemos, pero que determina absolutamente todo lo que experimentamos como nuestra vida mental. Vivimos con la certeza de que pensamos, de que somos nosotros quienes generamos nuestros pensamientos, quienes los elegimos, quienes los controlamos, pero esta certeza se desmorona en cuanto la examinas con atención. Prueba esto ahora mismo. Decide no pensar en nada durante los próximos 10 segundos. Simplemente mantén tu mente vacía sin un solo pensamiento. ¿Lo lograste? Probablemente no. Probablemente surgieron pensamientos sobre no pensar, o sobre este ejercicio, o sobre algo completamente aleatorio que tu mente decidió traer en ese preciso momento. Y lo más revelador es que no elegiste ninguno de esos pensamientos. Llegaron solos, se presentaron en tu conciencia sin tu permiso, sin tu dirección consciente. Aparecieron desde algún lugar que no puedes localizar, sostenidos por algo que no puedes ver. Esta es una de las paradojas más profundas de la experiencia humana. Creemos que somos pensadores cuando en realidad somos receptores. Creemos que generamos pensamientos cuando lo que realmente hacemos es presenciarlos, ser conscientes de ellos mientras surgen desde un espacio previo, desde una dimensión de la mente que opera completamente fuera del alcance de tu voluntad consciente. Y si observas con suficiente cuidado, si te detienes en el instante mismo en que un pensamiento aparece, puedes sentir esa fuerza invisible que lo sostiene. No es algo místico sobrenatural, es algo completamente verificable en tu experiencia directa, pero tan sutil, tan transparente, que normalmente pasa desapercibido. Los pensamientos no surgen aislados flotando en el vacío de tu cráneo. Cada pensamiento emerge de una trama previa, de un medio invisible pero absolutamente real, que algunos podrían llamar campo de conciencia, otros mente profunda, otros simplemente el trasfondo silencioso del que todo pensamiento es una perturbación momentánea. Imagina por un momento el océano. En su superficie se levantan olas, algunas pequeñas, otras inmensas. Cada ola tiene su forma particular, su movimiento único, su momento de existencia, pero ninguna ola existe separada del océano. Cada una es una expresión temporal del agua misma, una configuración momentánea de algo más vasto. Tus pensamientos son exactamente así. Son olas que se levantan en el océano de tu conciencia.
Y la fuerza que las sostiene, la que les da forma y las mantiene vivas por un instante antes de que se disuelvan, es ese océano mismo. Pero aquí viene algo crucial. Ese océano no es solo tuyo, no es un espacio privado encerrado en los límites de tu cerebro individual. Es un campo compartido, una dimensión de conciencia en la que todos participamos aunque casi nunca lo reconozcamos. Tu cerebro produce señales eléctricas, es cierto. Las neuronas se disparan en patrones complejos, las sinapsis transmiten información, los neurotransmisores fluyen de una célula a otra, la neurociencia puede mapear todo esto con precisión asombrosa, pero hay algo que ningún escaneo cerebral puede capturar. El momento en que esas señales eléctricas se convierten en experiencia. El momento en que un patrón de descargas neuronales se transforma en la imagen de un rostro amado, en la melodía de una canción, en el sabor de una memoria, en el significado de estas palabras que ahora estás escuchando. Ese salto, esa transición de lo físico a lo experimentado, ocurre en un espacio que no es físico, ocurre en el campo de la conciencia misma. Y ese campo tiene propiedades extraordinarias. No está localizado en un lugar específico, no tiene dimensiones medibles, no se compone de materia ni de energía en el sentido convencional, y sin embargo es lo más real que existe. Es el medio en el que toda tu vida ocurre. Es el espacio en el que cada pensamiento, cada sensación, cada emoción, cada percepción aparece. Y está sostenido por una fuerza que puedes sentir pero no puedes agarrar, que puedes reconocer pero no puedes definir completamente, que está más cerca de ti que tu propia respiración, pero que es infinitamente más vasta que cualquier límite que puedas imaginar. Cuando comienzas a investigar tus pensamientos con atención genuina, cuando te detienes a observar no solo el contenido de lo que piensas, sino el proceso mismo de pensar, descubres algo fascinante y ligeramente perturbador. Tus pensamientos no son neutros, no llegan como datos puros esperando tu interpretación, llegan ya cargados de emoción, ya teñidos de memoria, ya envueltos en una narrativa que les da peso, urgencia, aparente verdad. Un pensamiento sobre el futuro no es solo una proyección lógica, viene acompañado de ansiedad o de esperanza. Un pensamiento sobre el pasado no es solo un recuerdo neutral, viene coloreado de nostalgia o de arrepentimiento. Un pensamiento sobre ti mismo no es solo una descripción objetiva, viene impregnado de juicio, de valoración, de toda una estructura de identidad que te dice quién eres, qué vales, qué mereces. Esta carga emocional y narrativa no es algo que agregas después, es parte integral de cómo los pensamientos surgen, es la fuerza invisible moldeando cada pensamiento desde su origen. Y aquí está lo extraordinario, esa fuerza no es fija, no es inmutable, responde a tu estado de conciencia, se transforma según la calidad de tu atención. Cuando estás en un estado de miedo, de contracción, de resistencia, los pensamientos que surgen reflejan ese estado. Son pensamientos de amenaza, de protección, de defensa. Cuando estás en un estado de apertura, de presencia, de aceptación, los pensamientos que surgen son diferentes. Son más espaciosos, más creativos, más conectados con posibilidades en lugar de limitaciones. El contenido puede parecer similar, pero la cualidad es completamente distinta. Y esa cualidad es determinada por el campo desde el cual los pensamientos emergen. Tu cerebro, en este sentido, no es una fábrica cerrada que produce pensamientos independientemente de todo lo demás. Es más bien un receptor, un sintonizador que puede ajustarse a diferentes frecuencias del campo de conciencia.
Cuando estás identificado con el miedo, sintonizas una frecuencia. Cuando estás en paz, sintonizas otra. Y los pensamientos que recibes son radicalmente diferentes según la frecuencia en la que te encuentres. Esto explica algo que probablemente has notado en tu propia vida. Hay días en que todo parece posible, en que las ideas fluyen fácilmente, en que los problemas parecen manejables, y hay días en que todo parece imposible, en que tu mente da vueltas en círculos, en que cada pensamiento es una confirmación de limitación. No es que el mundo haya cambiado, es que la frecuencia de tu receptor interno ha cambiado, y con ella la naturaleza de los pensamientos que surgen. Ahora, quiero que observes algo en este preciso momento. Mientras escuchas estas palabras, hay un flujo constante de pensamientos ocurriendo en segundo plano. Quizás estás pensando sobre lo que esto significa. Quizás estás comparándolo con algo que leíste antes. Quizás estás juzgando si es verdad o no. Quizás tu mente vagó momentáneamente hacia algo completamente diferente, una tarea pendiente, una conversación reciente, una preocupación futura. Todos esos pensamientos están siendo sostenidos por esa fuerza invisible de la que estamos hablando. Pero lo más importante es esto: tú no los estás generando conscientemente, están surgiendo solos. Y sin embargo, probablemente te identificas con ellos. Probablemente sientes que esos pensamientos eres tú, que representan tu perspectiva, tu opinión, tu realidad. Esta identificación con el pensamiento es quizás la característica más definitoria de la experiencia humana ordinaria. Nos fusionamos con nuestros pensamientos tan completamente que perdemos la capacidad de distinguir entre el pensamiento y el pensador, entre el contenido de la conciencia y la conciencia misma. Y esta fusión crea una sensación de ser un yo separado, un ego, una entidad individual que está aquí pensando estos pensamientos, viviendo esta vida. Pero cuando observas el proceso con suficiente claridad, cuando logras crear un poco de espacio entre la conciencia y sus contenidos, algo asombroso se revela. El yo que cree ser es también un pensamiento. Es quizás el pensamiento más persistente, más central, más convincente, pero es un pensamiento al fin. Y como todos los pensamientos, surge desde ese campo invisible sostenido por esa fuerza misteriosa. ¿Qué ocurre cuando reconoces esto? ¿Qué cambia cuando te das cuenta de que el pensador es parte del pensamiento, que el yo que cree ser es también una aparición en el campo de conciencia, sostenido por la misma fuerza que sostiene todo lo demás? No es que desaparezcas, no es que dejes de funcionar, es que hay una liberación profunda, un relajamiento, una apertura, porque si el yo es un pensamiento, entonces no está limitado de la manera que pensabas. No es tan sólido, tan fijo, tan vulnerable. Es fluido, cambiante, temporal. Y detrás de él, o más precisamente dentro de él, hay algo más fundamental: la conciencia misma, el campo en el que el yo aparece, la fuerza que lo sostiene. Esta conciencia no es personal, no te pertenece, tú le perteneces a ella, o más exactamente, tú eres ella, tomando la forma temporal de esta perspectiva particular, este cuerpo-mente específico, esta ventana única desde la cual el universo se observa a sí mismo. Y los pensamientos que surgen en tu mente no son solo tuyos, son modulaciones del campo más amplio de conciencia, influenciados por todo lo que ha ocurrido en este cuerpo-mente, por toda la historia personal, por toda la cultura, por toda la especie, por toda la evolución de la vida misma. Cada pensamiento lleva en sí
rastros de todo esto. Es personal y transpersonal al mismo tiempo. Es tuyo y no es tuyo. Piensa en este momento en una preocupación recurrente que tengas. Ese pensamiento que vuelve una y otra vez, ese diálogo interno que se repite como un disco rayado, quizás es sobre dinero, sobre relaciones, sobre salud, sobre el futuro, sea lo que sea, observa cómo aparece, no solo el contenido, sino la sensación que lo acompaña. La contracción en el pecho, la tensión en el estómago, la urgencia de resolver, de controlar, de hacer algo, todo eso es parte del pensamiento, no es consecuencia del pensamiento. Es el pensamiento mismo manifestándose en múltiples niveles simultáneamente, como palabra interna, como imagen mental, como sensación corporal, como impulso de acción. Y todo eso está siendo sostenido por el campo de conciencia en un estado particular, un estado de contracción, de miedo, de resistencia a lo que es. Ahora, ¿qué pasaría si el campo cambiara? ¿Qué pasaría si en lugar de estar en ese estado de contracción, estuvieras en un estado de apertura, de aceptación, de presencia con lo que es, sin necesidad de que sea diferente? No estoy hablando de negar el problema o de fingir que todo está bien. Estoy hablando de un cambio en la cualidad del espacio, desde el cual el pensamiento surge. Y cuando ese espacio cambia, el pensamiento cambia. No necesariamente en contenido, al menos no inmediatamente, pero sí en su cualidad, en su peso, en su capacidad de atraparte. El mismo pensamiento que antes generaba ansiedad, ahora puede ser visto con claridad, con perspectiva, con la comprensión de que es un pensamiento, no la realidad. Y esa distinción lo cambia todo. La fuerza invisible que sostiene cada pensamiento responde a tu atención, no a tu pensamiento sobre la atención, sino a la calidad de presencia que traes a este momento. Cuando tu atención está fragmentada, dispersa, perdida en narrativa sobre pasado y futuro, el campo desde el cual surgen los pensamientos es turbulento, caótico. Los pensamientos vienen rápido, se superponen, generan reacciones emocionales que a su vez generan más pensamientos y te encuentras atrapado en un torbellino mental del que parece imposible salir. Pero cuando tu atención se aquieta, cuando se vuelve más presente, más consciente de sí misma, el campo se calma. Y de ese campo más tranquilo, más espacioso, surgen pensamientos diferentes. O quizás los mismos pensamientos, pero con menos fuerza, menos capacidad de dominarte, menos poder de convencerte de que son la única verdad posible. Este es el secreto que las prácticas contemplativas han conocido durante milenios. No puedes controlar qué pensamientos surgen, pero puedes transformar el espacio desde el cual surgen. No puedes detener el pensamiento, pero puedes cambiar tu relación con él. Y cuando cambias esa relación, cuando dejas de estar identificado con cada pensamiento que aparece, cuando reconoces que eres el espacio en el que los pensamientos ocurren y no los pensamientos mismos, algo fundamental se libera. Los pensamientos siguen llegando, por supuesto, la mente sigue haciendo lo que la mente hace, pero ya no te atrapan de la misma manera, ya no te definen, ya no te controlan. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de tratar de controlar tus pensamientos, cuando te relajas en la conciencia que los sostiene, tienes más influencia sobre ellos que nunca. No influencia directa, no manipulación consciente, sino algo más sutil y más poderoso. Influencia desde la fuente. Porque cuando cambias el campo, cuando elevas la frecuencia de tu estado de conciencia, los pensamientos que surgen
naturalmente desde ese campo son diferentes. Son más claros, más creativos, más alineados con lo que realmente importa. No tienes que forzarlos, simplemente aparecen de la misma manera misteriosa que siempre han aparecido, pero ahora desde un lugar diferente. Esto tiene implicaciones enormes para cómo vives tu vida, porque tu vida no es determinada por las circunstancias externas, al menos no principalmente, es determinada por los pensamientos que tienes sobre esas circunstancias. Dos personas pueden experimentar el mismo evento y tener vidas completamente diferentes como resultado, porque los pensamientos que tienen sobre ese evento son radicalmente distintos. Y esos pensamientos no surgen del vacío, surgen del campo de conciencia que cada persona habita. Si habitas un campo de escasez, de limitación, de víctima, tus pensamientos reflejarán eso y crearán una realidad experiencial de escasez, limitación, victimización. Si habitas un campo de abundancia, de posibilidad, de creatividad, tus pensamientos reflejarán eso y crearán una realidad experiencial completamente diferente. La pregunta entonces no es cómo tener mejores pensamientos. Eso es poner el carro delante del caballo. La pregunta es cómo transformar el campo desde el cual los pensamientos surgen. Y la respuesta no es complicada, aunque puede ser desafiante de implementar. La respuesta es presencia, atención, conciencia del momento presente. Cuando estás verdaderamente aquí, no perdido en narrativas sobre pasado o futuro, no atrapado en identificación con el yo pensante, sino simplemente presente con lo que es, el campo se transforma. Se vuelve más espacioso, más claro, más lleno de luz, y desde ese campo transformado todo cambia. Los pensamientos cambian, las emociones cambian, las percepciones cambian, y con todo eso tu experiencia de la vida cambia. Pero la presencia no es algo que puedas forzar, no es un estado que alcanzas a través del esfuerzo, es más bien lo que queda cuando dejas de hacer, cuando dejas de tratar, cuando dejas de resistir lo que es tu estado natural, tu forma de ser original anterior a todo el condicionamiento, toda la programación, toda la identificación con el pensamiento, y está siempre disponible. No tienes que ir a ningún lugar especial para encontrarla, no tienes que alcanzar ningún estado elevado de conciencia, simplemente tienes que dejar de huir del momento presente. Tienes que dejar de estar constantemente en tu cabeza, planeando, recordando, analizando, juzgando. Tienes que relajarte en lo que es aquí y ahora. Y cuando lo haces, cuando siquiera por un instante descansas en la presencia pura, algo notable sucede. El flujo constante de pensamientos no necesariamente se detiene, pero su naturaleza cambia. Se vuelve más espaciado, hay pausas entre los pensamientos, momentos de silencio interior, y en esos momentos puedes sentir la fuerza invisible que sostiene todo, no como algo conceptual, sino como experiencia directa. Es como un campo de potencial puro, de posibilidad infinita, del cual cada pensamiento surge como una actualización momentánea. Y cuando tocas ese campo, cuando descansas en él, aunque sea brevemente, te das cuenta de qué es lo que has estado buscando todo el tiempo. No en los pensamientos, no en los logros, no en las relaciones, no en las experiencias, sino aquí, en este espacio silencioso del cual todo emerge y al cual todo regresa. La voz que juzga dentro de tu cabeza, ese comentarista constante que evalúa todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que sucede, también surge de este campo.
No es tu voz, aunque suena como si lo fuera. Es una voz aprendida, incorporada, que tomaste de tus padres, tus maestros, tu cultura, y que ahora se reproduce automáticamente, pero está sostenida por la misma fuerza que sostiene todo pensamiento. Y cuando reconoces eso, cuando ves que el juicio es solo otro pensamiento surgiendo en el campo de conciencia, pierde su poder. No desaparece necesariamente, pero ya no te define, ya no lo tomas tan personalmente, ya no crees que porque pensaste algo sobre ti mismo, eso es lo que eres. Lo mismo ocurre con la idea que impulsa una decisión. Crees que tú decides, que sopesas opciones, analizas pros y contras y luego eliges conscientemente un curso de acción. Pero si observas cuidadosamente, verás que la decisión a menudo ya está tomada antes de que tu mente consciente la justifique. Hay un impulso, una inclinación, un saber que surge desde el campo más profundo y luego tu mente consciente construye una narrativa que explica por qué decidiste lo que ya habías decidido. No es que no haya elección, sino que la elección no ocurre donde crees que ocurre, ocurre en niveles más profundos de tu ser, en contacto con esa fuerza invisible que sabe cosas que tu mente pensante no puede saber. Por eso las mejores decisiones a menudo vienen de la intuición, de ese conocimiento directo que no se puede explicar, porque la intuición es tu acceso consciente al campo más amplio, a la inteligencia que opera más allá del pensamiento lineal, más allá del análisis racional. Cuando aprendes a confiar en esa inteligencia, cuando aprendes a sentirla operando a través de ti, tu vida se vuelve más fluida, más sincronizada, más alineada. No porque controles mejor las circunstancias, sino porque estás en mejor sintonía con el campo que las organiza. Y ese campo no es ciego ni mecánico, no es simplemente una red de causas y efectos deterministas. Hay inteligencia en él, hay dirección, hay algo que algunos podrían llamar propósito, aunque no en el sentido de un plan rígido predeterminado, sino más bien como una tendencia, una atracción hacia mayor complejidad, mayor conciencia, mayor integración. El universo entero está evolucionando hacia mayor capacidad de ser consciente de sí mismo. Y tú eres parte de ese proceso. Tus pensamientos son parte de ese proceso. La fuerza que lo sostiene es parte de ese proceso. Todo está participando en el despertar cósmico de la conciencia a sí mismo. Cuando vives desde esta comprensión, cuando sientes tu participación en algo tan vasto, tan significativo, la pequeñez del yo personal se revela, no como algo malo o que deba ser eliminado, sino simplemente como una perspectiva limitada dentro de una realidad infinitamente más amplia. El yo personal tiene su función. Es la forma en que navegas el mundo relativo, en que interactúas con otros, en que cumples tu papel único en la sinfonía de la existencia, pero no es lo que eres fundamentalmente. Fundamentalmente eres el campo mismo, eres la fuerza invisible, eres la conciencia que sostiene no solo tus pensamientos, sino todos los pensamientos, toda experiencia, toda existencia. Y esta comprensión no es teórica, no es algo que aceptas intelectualmente y luego continúas tu vida como antes. Es algo que transforma todo cuando realmente lo ves, cuando realmente lo vives. Porque cuando reconoces que eres el campo y no solo un contenido del campo, cuando experimentas directamente esa vastedad que eres, entonces los miedos del yo personal pierden su capacidad de dominarte. El miedo a la muerte, por ejemplo, se basa en la identificación con la forma, con el cuerpo-mente individual. Pero si eres el campo mismo, entonces no hay muerte.
Las formas surgen y desaparecen, pero el campo permanece. Las olas vienen y van, pero el océano es eterno. Esto no significa que te vuelvas indiferente al sufrimiento o pasivo ante las injusticias, todo lo contrario. Cuando reconoces tu verdadera naturaleza, cuando vives desde esa comprensión, surge una compasión natural, espontánea, porque ves que el sufrimiento del otro es también tu sufrimiento, que no hay realmente separación, que todos somos expresiones del mismo campo de conciencia. Y desde esa compasión surge acción, no acción desde el ego tratando de probar algo o conseguir algo, sino acción desde el ser, acción que fluye naturalmente de la percepción de unidad. Los pensamientos que surgen desde este estado de conciencia son cualitativamente diferentes. No están obsesionados con proteger el yo, con defender posiciones, con demostrar valor. Están al servicio de la vida, de la conexión, de la expresión creativa. No son mejores en el sentido moral, sino más alineados, más integrados, más en armonía con el flujo más profundo de la existencia. Y cuando tus pensamientos cambian de esta manera, toda tu vida cambia. Tus relaciones se vuelven más auténticas, tu trabajo se vuelve más significativo, tus dificultades se vuelven oportunidades de crecimiento. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el campo desde el cual las experimentas ha cambiado. Este es el poder transformador de reconocer la fuerza invisible que sostiene cada pensamiento. No es que obtengas superpoderes o que te vuelvas especial, es que te vuelves más tú mismo, más auténtico, más completo, más consciente. Y desde esa conciencia expandida participas en el mundo de manera diferente. Contribuyes desde un lugar de plenitud en lugar de desde un lugar de carencia. Amas desde libertad en lugar de desde necesidad. Actúas desde claridad en lugar de desde confusión. Y todo comienza con algo tan simple como observar un pensamiento, detenerte por un momento en medio del flujo mental constante y preguntarte, ¿de dónde vino esto? No intelectualmente, no buscando una explicación psicológica, sino sintiendo directamente en tu experiencia. ¿Puedes capturar el momento exacto en que un pensamiento surge? ¿Puedes sentir el espacio del cual emerge? ¿Puedes reconocer la fuerza que lo sostiene, que le da forma, que lo mantiene presente en tu conciencia? Y cuando lo haces, cuando realmente prestas atención de esta manera, algo se abre. Una puerta hacia una dimensión de ti mismo que siempre ha estado ahí, pero que habías pasado por alto. Una dimensión que es al mismo tiempo profundamente personal e infinitamente transpersonal. Una dimensión que es el origen de todo pensamiento y al mismo tiempo está más allá de todo pensamiento. En tu vida cotidiana, esto se traduce en una forma diferente de estar. No es que ya no pienses, sigues pensando, sigues planeando, sigues resolviendo problemas, pero hay una cualidad diferente. Hay espacio alrededor de los pensamientos. Hay conciencia de que estás pensando en lugar de estar perdido en el pensamiento. Y esa conciencia es liberadora. Te permite usar el pensamiento cuando es útil y soltarlo cuando no lo es. Te permite disfrutar del silencio mental sin sentir que algo está mal. Te permite estar presente con lo que es, sin necesidad de estar constantemente en tu cabeza comentando sobre ello. Y desde esa presencia, desde ese espacio consciente, surgen intuiciones que no podrían surgir de ninguna otra manera, soluciones creativas a problemas que parecían insolubles, comprensiones sobre relaciones que estaban atascadas, claridad sobre direcciones de vida que estaban confusas, no porque te esforzaste en pensar más intensamente, sino porque dejaste espacio para que la inteligencia más profunda del campo se expresara a través de ti.
porque confiaste en la fuerza invisible que sostiene todo pensamiento, sabiendo que es más sabia, más amplia, más conectada con la totalidad de lo que tu mente pensante podría ser jamás. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo en ti, te invito a que te suscribas a este canal para continuar explorando juntos estos misterios de la conciencia, no como teorías abstractas, sino como experiencias vivas que puedes verificar en tu propia vida. Y más importante aún, te invito a que investigues esto directamente, no te quedes con mis palabras. Observa tus propios pensamientos, siente la fuerza que los sostiene, reconoce el campo del cual emergen y en ese reconocimiento descubre quién eres realmente más allá de toda definición, más allá de toda limitación, más allá de todo pensamiento sobre ti mismo, porque al final la fuerza invisible que sostiene cada pensamiento no es algo separado de ti, es lo que eres en tu esencia más profunda. Y cuando lo reconoces, cuando descansas en ello, cuando vives desde ello, descubres que nunca estuviste pensando solo, sino participando en la mente universal que piensa el cosmos entero a través de infinitos puntos de vista. Y el tuyo es uno de esos puntos preciosos donde el universo se detiene, se mira a sí mismo y se reconoce en el silencio que existe entre un pensamiento y el siguiente.